Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 25 de noviembre, sábado de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado ya estamos en las vísperas de la celebración de Cristo, Rey, de esa solemnidad tan maravillosa, último domingo del año litúrgico, y entonces qué bonito es preparar nuestro corazón para esa celebración. En la primera lectura de hoy leemos el primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos los habitantes se le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que se iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación. Y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza? Si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso. Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ellas había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza». Palabra de Dios. Estamos viendo cómo desemboca esa vida de ese rey Antíoco, y es importantísimo recordar que ayer leíamos cómo efectivamente se ha reconstituido ese templo, se ha vuelto a consagrar el altar, y los hebreos, los judíos, los hijos de Abraham han podido volver a ofrecer los sacrificios tal y como lo prescribía la ley. Ahora este rey Antíoco, que había realizado tanto mal, le viene la derrota. Y es impresionante lo que nos cuenta el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar efectivamente el corazón de muchos seres humanos y dónde ponen su felicidad. El rey Antíoco esperaba encontrarse la gran riqueza de Alejandro. Está hablando de Alejandro Magno y cómo se conservaba en una ciudad. Y entonces piensa en ir a apoderarse de esa riqueza, pero no lo logró. Fue vencido porque le opusieron una resistencia tremenda, y entonces tiene que volverse a Babilonia, esto es en Persia. Y entonces cuando está ahí le llega el anuncio de que también sus tropas habían sido destruidas, habían perdido en la guerra contra Judá. Había mandado a un general para combatir contra los israelitas y han perdido
Han perdido a pesar de que ellos tenían un poderoso ejército. Y le cuentan cómo han reconstituido todo. Y entonces, ante tales noticias, nos dice el primer libro de los Macabeos, el rey se impresionó y se quedó consternado. ¿Qué consterna al rey? Haber pasado de tanta victoria, haber pasado de dominar todo, haber pasado de que tenía el poder y podía determinar quién vivía y quién moría, podía determinar qué era lo que hacían todos. ¿A qué? A ser derrotado, a perder, a perder. Y esto es lo que lo consterna. Oye, qué profunda reflexión es la que tenemos que sacar de la lectura de los Macabeos. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de aquel rey que no ha sabido gobernar, que no ha sabido hacer el bien, de ese gobernante, que no ha sabido cumplir su misión, que no ha sabido llevar el bienestar, llevar efectivamente el progreso al pueblo, sino que además tenía todo su corazón en esto. Tenía todo su corazón en pensar que ahí estaba la dicha. Se llena de tristeza y se enferma, pensando que se iba a morir. Y entonces manda a llamar a sus amigos y les dice, lleno de preocupación, ¿por qué estoy tan afligido ahora? Y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso, porque tu felicidad era efímera. Y porque los grandes amigos que tenías no eran amigos, no eran verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque simplemente lo que buscaban era estar junto al poderoso. Y mientras dura el poderoso tendrá muchos amigos y muchas personas que estarán a su lado. Para nosotros es importantísimo darnos cuenta de que nuestra felicidad no puede estar en la consecución de las metas. Esto es algo que te vende el mundo. Te vende el mundo diciéndote, ay, es que cuando uno alcanza esta meta y cuando uno alcanza la otra, entonces es feliz. Hermanos míos, el verdadero cristiano es feliz en los triunfos y en las derrotas, en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Por qué? Porque su felicidad no depende de que las cosas le salgan bien. Su felicidad depende de saberse que es llamado por el Señor, que tengo la gracia de Dios. Si en cambio mi felicidad depende de que todas mis metas se cumplan, bueno, anda a ver al mundo. Y mira cuántas personas hay llenas de amargura porque soñaron que ay, yo con mi vida voy a hacer esto y yo con mi vida voy a hacer el otro, y buscando una felicidad efímera, una felicidad que no era la verdadera. Es la gran apariencia del mundo, el gran engaño del mundo. Pensar que porque vamos a alcanzar la meta que nosotros nos hemos propuesto, que hemos fijado, entonces vamos a lograr tener la felicidad. Qué importante es tener el corazón dispuesto a la derrota. No porque me guste la derrota, no porque la quiera. Recuerdo cómo hace un poco más de un año atrás me enviaron a la Catedral de Guayaquil, donde sirvo ahora, y vine dispuesto a la derrota. ¿Qué significa? Dispuesto a intentar muchas cosas y fracasar, porque me enfrentaba a una situación nueva. Y si uno no está dispuesto a la derrota, entonces significa que no va a probar nada. Ah, no, yo quiero asegurarme de triunfar en todos los proyectos que emprenda. Bueno, demorarás mucho en emprender cualquier proyecto. Pero resulta que las derrotas también me enseñan. De las derrotas yo salgo fortificado. De las derrotas yo salgo también con mucha sabiduría. No significa que el corazón busca la derrota, pero la derrota no lo amarga. El perder las situaciones, el perder los puestos, el perder las prioridades, el perder cierto estatus, no es lo que determina mi vida. Pero este rey hace todavía una reflexión mucho mejor.
Me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella habían. Están hablando de esos objetos sagrados y cómo sin motivo maté a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me ha sobrevenido la desgracia. Reconozco que no hice el bien que tenía que hacer, pero además que hice mucho mal, Bueno, bendito sea Dios que por lo menos ha logrado reconocer la causa que hay detrás, porque lo sabemos muy bien. Oye, una persona se puede pasar en esta vida pasándolo muy bien, pero al final del día todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y esto es justamente lo que nos está marcando esta lectura, porque recuerda que en todos estos días antes de terminar el año litúrgico estamos reflexionando sobre esas realidades últimas. Y es una reflexión que tenemos que obligarnos a hacer siempre. El destino de mi existencia. ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Recuerda que la lectura que hacíamos ayer, cuando Jesús ya ha llegado a Jerusalén y expulsa a los comerciantes del templo, nos contaba cómo los jefes de Israel, los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, estaban buscando la oportunidad para matar a Jesús. Este es el punto de partida. Están buscando cómo ponerlo a prueba, pero les daba miedo porque la gente estaba con él. Ahora, se presenta este episodio en el cual se acercan estos saduceos a preguntarle sobre una cuestión para poner a prueba el tema de la resurrección de los muertos. Es decir, para entender la lectura que acabamos de hacer, ¿qué es lo principal que tenemos que entender? Que los saduceos le están preguntando sobre la resurrección de los muertos. Ese es el tema que tienen en mente. Negar la resurrección. Esto significa negar la vida eterna. Para los saduceos, como nos dice San Lucas, no existe esto. Los saduceos niegan la resurrección de los muertos. Esto es importante además para saber que en Israel no existía una doctrina única sobre todos los temas de su fe. Había unos que creían una cosa, habían otros que creían otra cosa. Y esto es importante porque nosotros tenemos que tener claro que la unidad de nuestra fe tiene que ser efectivamente lo que le da solidez a nuestra esperanza,
lo que le da solidez a nuestra vida. Yo no creo lo que yo me imagino, yo creo lo que cree la iglesia y la iglesia cree lo que ha sido revelado por Dios. Y en este tema es clarísimo. Yo creo en la resurrección de los muertos. Por eso una persona que no cree en la resurrección y que dice, ay, es que en mi otra vida yo fui no sé qué. ¿Qué otra vida? No tuviste otra vida. Ay, es que yo cuando me reencarne. Bueno, hermano mío, si tú quieres creer en la reencarnación, que no va a suceder, no va a suceder, muy bien. No eres cristiano, no eres católico, no crees en Cristo, no crees en Dios. Por favor, toma verdaderamente una determinación, porque un católico no cree en la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección, que significa que esta es mi vida, punto. No he tenido otra vida ni voy a tener otra vida. Yo voy a ser juzgado por esta vida que tengo. Y a partir de ese juicio iré al destino final, ya sea para la gloria o sea para el infierno. No tengo más posibilidades. Si yo no quiero creer esto, bueno, estoy en toda la libertad de creer lo que me dé la gana. Pero en ese mismo instante estoy decidiendo no ser católico, porque nosotros profesamos una sola fe que incluye la resurrección de los muertos. Se acercan entonces los saduceos a preguntarle al Señor: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda. ¿Para qué? Para que entonces deje descendencia. Era una ley de Moisés hecha sobre todo por el beneficio de esa viuda. ¿Por qué es importante esto? Porque una mujer que se había casado y que no había quedado con hijos, si nadie la tomaba como esposa, entonces podía quedar en una situación sumamente complicada por la conformación de la sociedad. Habrá personas que dicen, ay, pero qué machismo tan grande. Bueno, no se trataba de un machismo, sino que se trataba de una conformación social en la cual se estaba buscando a través de esta ley proteger a las viudas. Porque si algo va a aparecer en la Escritura constantemente es justamente el velar por esa situación que es tan complicada, que es la viudez y el ser huérfanos. Entonces por eso vamos a ver cómo la preocupación es las viudas y los huérfanos. Y eso va a llegar, lógicamente, también a la nueva alianza. Pero a partir de esta ley, que era sumamente racional, que además tenía esa preocupación porque esa viuda no quede en el abandono, no quede sin un hijo que el día de mañana pueda velar en su vejez por ella, los saduceos quieren presentar una situación absurda. Una mujer se casó, se le murió el esposo, y entonces el hermano se casó y también se murió, y así sucesivamente 7. ¿Con qué nos topamos? Nos topamos con un absurdo, con un completo absurdo. ¿Por qué? Porque imagínate la locura. Esto es lo que se llama un argumento falaz. Parece que es racional, pero no tiene de racionalidad nada. No tiene absolutamente nada de racional. Y para justificarse, ¿cómo la van a justificar los saduceos? Cuando llegue la resurrección, mira que no les importa la mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál será esposa la mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ellos, con ella. Y entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, es que en la vida futura necesariamente esta mujer le tiene que pertenecer a algún hombre. Como ha tenido 7 maridos, entonces dinos de cuál va a ser. ¿Qué están tratando de hacer? Poner en ridículo la idea de la resurrección. ¿Qué les contesta el Señor? En esta vida los hombres y las mujeres se casan, pero en la vida futura no. Los que sean juzgados dignas de ella y de la resurrección de los muertos no se podrán casar y ya no podrán morir. Ustedes no han entendido que la condición del matrimonio es una condición para esta vida. ¿El matrimonio hasta cuándo dura? Hasta que la muerte los separe. No, vamos a ser esposos por toda la eternidad. No,
No, eso es falso. Y de hecho por eso un viudo puede volver a casarse. ¿Y con cuál va a estar el viudo o la viuda en la vida eterna? Ni con uno ni con el otro, porque el matrimonio es para este mundo, para esta vida, no para la eternidad. Y todavía les responde más. Que los muertos se resucitan, está clarísimo. Dios no es Dios de muerto. Cuando se ha presentado a Moisés, ha dicho: soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No está hablando de muertos, porque Dios no es Dios de muertos. Qué bonito cómo el Señor se enfrenta a ese argumento absurdo, ridículo, para dejarlo efectivamente en ridículo, para mostrar lo absurdo que era el argumento que estaban dando los saduceos, como tenemos que hacer nosotros ante tantos argumentos absurdos que se nos presentan hoy en el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.